Tal como lo acabamos de ver en el video, la densidad es una propiedad física de los cuerpos que depende de la cantidad de masa presente en determinado volumen. Entonces están relacionadas las dos variables. La densidad la vamos a trabajar con la letra ρ y vamos a decir que es la cantidad de masa almacenada en determinado volumen. Las unidades de la densidad, la masa en el sistema internacional la trabajamos en kilogramos y el volumen lo trabajamos en metros cúbicos. Quiere decir que las unidades de la densidad son kilogramos metro cúbico. Esto para el sistema internacional. Para el sistema inglés, las unidades de masa en el sistema inglés son los slug y las unidades de volumen son los pies cúbicos. Por lo tanto, allá la densidad va a estar en slug por pie cúbico. Estas últimas unidades no son muy comunes para nosotros. Ahora, nosotros ya tenemos caracterizada la densidad de muchas sustancias. Entonces, por ejemplo, la densidad del aire, aquí está. El aire ocupa 1,29 kilogramos o se pueden almacenar 1,29 kilogramos en un metro cúbico de aire. O sea que si yo cojo aquí, si este volumen fuera un metro cúbico, acá si este cubito fuera un metro cúbico, o sea, dimensiones de 1 metro por 1 metro por 1 metro, cabrían en este cubito 1,29 kilos de aire. Y eso es lo que nos dice acá la tabla. La densidad del aire, 1,29 kilogramos por cada metro cúbico. El aluminio tiene una mayor densidad porque caben 2700, fíjense, 2,7 por 10 a la 3. Eso quiere decir 2700 kilogramos en un metro cúbico. Mientras que aquí cabe solo 1,29 en el aire, en el aluminio caben en un metro cúbico 2700 kilogramos. Por eso es que el aire es tan liviano y el aluminio pues ya viene a ser un poquito más pesado. Pero aquí tenemos más sustancias, tanto líquidas como sólidas. Un elemento que se caracteriza o que es muy costoso y precisamente porque tiene una densidad muy grande, fíjense en la densidad del oro, 19.300 kilogramos en un metro cúbico. Es una densidad altísima. Otro elemento que se caracteriza por tener densidad alta es el mercurio. El mercurio es un metal líquido y tiene una densidad grande, 13.600 kilogramos, esto quiere decir 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y quizá una de las densidades más especiales es la del agua, porque es la densidad patrón. Patrón quiere decir que vale 1. En este caso, 1 por 10 a la 3, que significa 1000 kilogramos por metro cúbico. O si nosotros hacemos la conversión, esto nos da 1 gramo por cada centímetro cúbico. Por eso la llamamos la densidad patrón, 1 o 1000 kilogramos metro cúbico. Es la densidad del agua pura. La densidad del agua de mar es un poquito más grande porque está salada, tiene más sustancia. Ahora que ya sabemos el concepto de densidad y ya sabemos que todas las sustancias tienen densidades propias a cierta temperatura y presión, como lo vimos en el video, vamos a hacer estos 4 ejercicios de diferente grado de dificultad. Vamos a empezar con el 15 de la física de Serwe, que tiene un grado de dificultad bajo. Entonces el ejercicio dice, una pieza de plomo tiene una masa de 23,94 gramos y un volumen de 2.1 o 2.10 centímetros cúbicos. A partir de estos datos, calcule la densidad de plomo en unidades del sistema internacional. Ya vimos que las unidades del sistema internacional es en kilogramos metro cúbico, aquí lo tenemos. Como siempre, lo primero que hacemos es extraer la información. Entonces aquí está la masa, 23,94, el volumen 2.1 centímetros cúbicos y nos piden la densidad de plomo. Ya sabemos que la densidad de una sustancia la calculamos dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen de la sustancia. Si yo trabajo con estas unidades, fíjense, me quedaría 23.94 gramos sobre 2.1 centímetros cúbicos. Cuando calcule la densidad haciendo la división, esto nos da 11,4 gramos sobre centímetro cúbico. Resulta que me piden esto en unidades del sistema internacional, en kilogramos metro cúbico. Bueno, es muy sencillo. Sencillamente ustedes multiplican por 1000. Cuando multiplican por 1000, aquí les va a dar 11.400 kilogramos por metro cúbico. Y ya le quedan unidades del sistema internacional. Quiere decir que para pasar de gramos centímetro cúbico a kilogramos metro cúbico, simplemente multiplico por 1000. Y al contrario, si voy de kilogramos metro cúbico a gramos centímetro cúbico, divido el 1000 y ya me queda la conversión. Ahora fíjense, si venimos aquí a la tabla, aquí dice densidad del plomo, 11.300, 11.3, ¿cierto? 11.300 porque está por 10 a la 3, 11.300 kilogramos metro cúbico. Miren, ahí nos dio aproximado. Recuerden que las sustancias no son puras, sino que vienen combinadas. Entonces puede ser que esto sea una aleación de plomo.
Y con esto tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio, es un poquito más difícil. Este ejercicio contiene la definición del kilogramo. El kilogramo se definió a partir de un elemento hecho de platino iridio de forma cilíndrica que tiene 39 milímetros de alto y 39 milímetros de diámetro. Me preguntan cuál es la densidad de ese material. Fijémonos aquí en la fotografía. Este elemento es el que se consideró el estándar para la masa. Este elemento tiene de masa 1 kilogramo y es un elemento hecho en platino iridio. Dimensiones: altura 39 milímetros, diámetro 39 milímetros. Vamos a calcular la densidad de ese elemento. Entonces la densidad sabemos que es la relación entre la cantidad de masa que hay en un volumen. ¿Cuánto es la masa? Bueno, aquí viene la dificultad del problema, porque muchos estudiantes buscan aquí, leen el problema y no encuentran, no les dan la información de la masa. Sin embargo, aquí dice el kilogramo estándar. Quiere decir que esta cantidad de masa, que es la masa patrón, es 1 kilogramo. Este elemento se considera que su masa es 1 kilogramo. Entonces ahí es donde está la información de la masa, 1 kilogramo. Sobre el volumen. Como es un cilindro, recuerden que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por altura, donde pi radio al cuadrado, esta parte, me da el área de la cara, de esta cara circular, y el área de esa cara circular se multiplica por la altura y le da el volumen del cilindro. Ahora, si seguimos reemplazando, entonces tendríamos 1 kilogramo sobre, me toca colocar esto en unidades del sistema internacional. Pi es una constante, no tiene problemas. El radio, fíjense que nos dan es el diámetro 39 milímetros. Si tomamos ese diámetro, los 39 milímetros, los dividimos en 2, entonces 39 milímetros divididos en 2 ya me dan el radio. Pero esto me daría en milímetros. Si yo multiplico esto por 10 a la menos 3, automáticamente ya estos milímetros se me vuelven metros. Eso porque 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. Y entonces aquí ya resultan cancelándose los milímetros. Y ya me quedan metros. Bueno, pero esto va al cuadrado. O sea que tengo que colocar todo esto elevado al cuadrado. Y esto tengo que multiplicarlo por la altura. La altura, fíjense. La altura son 39 milímetros, que también debo pasarla a metros. Entonces, nuevamente, 39 milímetros, el factor de conversión. Entonces, 1 milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. Nuevamente cancelamos aquí milímetros, milímetros, ¿cierto? Y ya me va a quedar aquí el resultado en metros. Ahora, lo único que tengo que hacer es esta operación en la calculadora y hacerla bien, por supuesto. Esto nos da 21.464.278 kilogramos por cada metro cúbico. Esa es la densidad de este elemento, que es el elemento patrón de la masa del sistema internacional. Ahora vamos al siguiente problema, es el problema número 5. Bueno, el problema dice, de cierta roca uniforme es que la densidad se considera constante, son cortadas dos esferas. Una de las esferas tiene 4,5 centímetros de radio y la masa de la segunda esfera es 5 veces mayor y me piden encontrar el radio de la segunda esfera. Entonces hagamos el dibujo de la situación. El dibujo de la situación, ¿cierto? Entonces acá dice que se tienen las dos esferas cortadas de la misma roca, o sea que si son cortadas de la misma roca, la densidad de esta, ¿cierto?, es igual a la densidad de esta. Ambas manejan la misma densidad. Entonces igual las densidades, que a la larga viene a ser la clave de solución del problema. Entonces, como tienen igual densidad, entonces la densidad de la pequeña es igual a la densidad de la grande. Entonces aquí la densidad de la esfera pequeña es igual a la densidad de la grande. ¿Cómo hallamos la densidad? La masa, que sería la masa de la pequeña, sobre el volumen de la pequeña. Y para la grande, ¿cómo hallamos la densidad? Pues será la masa de la grande sobre el volumen de la grande. Listo, y lo que hacemos es reemplazar. La masa de la pequeña, nosotros la llamamos M. El volumen de la pequeña, como es una esfera, recuerden que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio de ella al cubo. Entonces, aquí fíjense que me dan el radio de la pequeña. Me dicen que la pequeña tiene un radio 4,5 centímetros. Entonces aquí podemos anotar de una vez que este valor lo vamos a colocar como 4,5 centímetros a la 3. E igualamos a la del otro lado, que tiene la misma densidad. Entonces la masa de la esfera grande, ¿no? La masa de la esfera grande.
Como aquí me dicen que la esfera grande, la masa de la segunda esfera, o sea la grande, es 5 veces mayor, quiere decir que si esta masa es m, esta debe ser 5m, 5 veces mayor. Entonces acá, donde va la masa, vamos a colocar 5 veces m. 5 veces la masa de la esfera pequeña. Listo. Sobre la densidad, como es una esfera, será 4/3 pi por el radio de ella al cubo. Fíjense que el radio de ella es la pregunta del problema, ¿no? ¿Cuánto es el radio de la esfera grande? Listo. Y aquí ya tenemos el problema resuelto. Porque fíjense, esta masa, vamos a seleccionar acá, está multiplicando al 5. Y como lo está multiplicando, si la paso al otro lado, fíjense, pasaría a dividir y se cancelaría esta masa con esta masa, porque son la misma masa. Entonces yo no voy a hacer eso, no lo voy a pasar a dividir, sino que de una vez yo puedo ir haciendo cancelaciones. Ya sé que esta masa se cancela con esta masa, igual pasa con este 4/3, está dividiendo acá, si yo lo paso al otro lado pasaría a multiplicar y cancelaría este 4/3, este pi cancelaría este pi, ¿cierto? Y me quedaría esa ecuación. ¿Qué me queda en la ecuación? Entonces arriba me queda 1 sobre 4.5 centímetros, esto al cubo es igual a 5 sobre r al cubo. Fíjense, como yo no necesito el radio, pero el radio está en el denominador, entonces sencillamente aquí multiplico en x, porque es una igualdad, entonces yo puedo aquí multiplicar en x. 1 por r al cubo, pues r al cubo, y me quedaría 5 por 4,5 centímetros, y esto al cubo. Si yo saco raíz cúbica y saco raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, entonces aquí en la parte izquierda ya tengo el radio. Y entonces el radio va a ser la raíz cúbica de este valor por este valor al cubo. Bueno, pero por propiedades de los radicales, para hacerlo rápido, esto es raíz cúbica de 5 por 4.5 centímetros. ¿Por qué? Porque este cubo sale del radical por estar a la 3 y ser raíz cúbica, esto sale del radical. En cambio este, por no estar a la 3, se queda y tengo que sacarle raíz cúbica. O hacen toda la operación en la calculadora. Entonces el radio acá nos da 7.695 centímetros. Es el radio de la esfera grande. Entonces la pequeña es 4,5. La otra, a pesar de que tiene 5 veces más masa, fíjese que el radio ni siquiera se duplicó. Tan solo es de 7,695. Eso porque las densidades de las dos son las mismas, o sea, están hechas del mismo material. El ejercicio es el 12. Considero que tiene dificultad por las unidades nada más. Entonces aquí el ejercicio 12 nos dice, un auditorio mide 40 metros por 20 metros por 12 metros. O sea, es un cubo. La densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Y me preguntan, ¿cuál es el volumen de la habitación en pies cúbicos y el peso en libras del aire en esa habitación? Sería como este sería mi auditorio. Entonces tiene 40 metros de largo, 20 metros aquí de altura y 12 metros de ancho. Bueno, cualquiera que sea la ubicación. Y está lleno de aire. El aire tiene una densidad de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Como me pregunta cuál es el volumen de la habitación en pies cúbicos, si la habitación tiene esta forma que se llama paralelepípedo, entonces el volumen aquí se halla como largo por ancho por alto. Luego el volumen de esta habitación sencillamente serán los 40 metros por los 20 metros por los 12 metros. Pero fíjense que cuando yo multiplico este volumen me va a dar en metros cúbicos y esto me da 9.600 metros cúbicos. Sin embargo, fíjese que el problema me dice que exprese ese volumen de la habitación en pies cúbicos. Entonces me toca convertir este volumen que está en metros cúbicos a pies cúbicos. Entonces tenemos 9.600 metros cúbicos por, y aquí colocamos el factor de conversión. Obviamente metros cúbicos abajo, pies cúbicos arriba para que haga la cancelación. Entonces voy a mis tablas de factores de conversión y yo encuentro que un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos. Ahí ya puedo hacer la cancelación, metros cúbicos con metros cúbicos, hago el producto y esto me da el volumen en pies cúbicos. Esto nos da un volumen de 339.024 pies cúbicos. Ese es el volumen de la habitación. Ahora, la siguiente pregunta es el peso en libras del aire que hay en la habitación. Entonces fíjense, aquí hay cierta cantidad de aire. Entonces me toca saber cuánta masa de aire hay. Y ahí es donde utilizo la ecuación, la densidad es igual a la masa sobre el volumen.
como ya sé el volumen de la habitación, ¿cierto? Yo sé cuánto volumen tiene la habitación y sé cuál es la densidad del, en este caso el gas que hay, que es aire. Entonces sé la densidad y sé el volumen, de aquí despejo la masa. Entonces de aquí para despejar la masa, sencillamente este volumen, ¿cierto? Que está aquí dividiendo, que está en el denominador, pues lo mando aquí a multiplicar y ya. O sea que la masa es la densidad por volumen. Entonces aquí colocamos, la masa la vamos a obtener multiplicando la densidad por el volumen. Listo, entonces masa igual la densidad del aire. Obviamente las unidades tienen que ser coherentes. La densidad del aire, como me la dan en sistema internacional, 1,2 kilogramos metro cúbico, fíjense, 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, quiere decir que el volumen aquí lo voy a tener que colocar en metros cúbicos, y ese ya lo había calculado en metros cúbicos, me ha dado 9.600 metros cúbicos. Entonces aquí por 9.600 metros cúbicos cancelo unidades, fíjense, y me va a dar la masa de aire que hay dentro de esa habitación. Entonces 9.600 por 1,2 me da 11.520 kilogramos. Esa es la cantidad de masa de sustancia que hay aquí dentro de esta habitación. Pero como me están pidiendo es el peso de ese aire en libras, entonces esta masa, estoy en unidades del sistema internacional, la debo pasar a unidades del sistema inglés. Entonces 11.520 kilogramos lo voy a pasar a SLUC, que son las unidades de masa del sistema inglés. Para ello utilizo el factor de conversión. Bueno, y ahí está el factor de conversión. Un kilogramo es 0,0685 SLUC. Entonces aquí ya puedo cancelar kilogramos con kilogramos, hago el producto y ya obtengo el valor de la masa de aire expresada en SLUC, que son unidades de masa del sistema inglés. Listo, y eso me da 789.12 SLUC, esa es la masa de aire de la habitación. Ahora sí ya puedo calcular el peso de ese aire, porque recuerden que el peso lo obtenemos multiplicando la masa por la gravedad. O sea que el peso de ese aire son los 789.12 SLUC por la gravedad, pero la gravedad en unidades del sistema inglés, que son 32.2, fíjese, 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la gravedad en el sistema inglés. No es que sea ya diferente, es que al convertir 9,8 metros segundo cuadrado a pies sobre segundo cuadrado me da 32.2. Y si hacemos ese producto, entonces esto me da 25.409.664 SLUC pie segundo cuadrado, y a esto lo llamamos libras, o es el equivalente de libras. Luego el peso de ese aire son 25.409.664 libras de fuerza, ¿no? Estas son libras fuerza. Bueno, y ahí está hecho nuestro ejercicio. Seleccione este como el de mayor dificultad, no porque fuera difícil el ejercicio, sino porque hay que saber de conversiones entre los dos sistemas, entre el sistema internacional y el sistema inglés. Bueno, con esto quedan hechos nuestros ejercicios, entonces lo invito a que vea el siguiente video de este tema.